El proyecto MARRIS es la continuación de una serie de proyectos financiados con fondos PropTech que dieron lugar a la creación del Observatorio Raya. Es un proyecto que utiliza toda la infraestructura de observación y modelización creada a raíz de estos proyectos y que configuran el Observatorio Raya para estudiar los impactos y los riesgos derivados del cambio climático en las costas de Galicia y el norte de Portugal. Este proyecto busca desarrollar productos específicos para usuarios específicos para resolver tanto problemas derivados de su día a día relacionados con el clima y con la actividad marítima y anticiparnos a los posibles efectos del cambio climático y buscar soluciones para mejorar la resiliencia de las costas de Galicia ante el cambio climático. Creemos que lo hemos conseguido, hemos dado soluciones concretas a problemas concretos, hemos creado una batería de indicadores para evaluar el cambio climático. Sabíamos que el cambio climático era un problema, pero desconocíamos cómo afectaría de manera concreta al medio marino. Por ello, nuestra contribución principal ha sido calcular con detalle cómo cambiarían las corrientes, la salinidad, la temperatura, pero sobre todo el oleaje, donde hemos descubierto que si bien en promedio no cambiará demasiado, sí lo harán los temporales, que se volverán más frecuentes, más intensos. Esto dejará más expuestas las infraestructuras costeras, en particular las portuarias, donde también hemos puesto en marcha un sistema de alerta temprana para un fenómeno particularmente dañino como es el de la resonancia de onda larga. Hemos mejorado nuestro sistema de predicción de eventos de algas nocivas, hemos mejorado la integración de datos entre los socios portugueses y los socios gallegos y tenemos algunas demostraciones de cómo podemos compartir estos datos para conseguir una predicción y una visualización del riesgo integrado. Para conseguir una euroregión más resiliente, pues necesitamos mantener las observaciones de distintos parámetros físicos y químicos y también necesitamos mantener las observaciones de algas tóxicas y además necesitamos mantener un esfuerzo de análisis de estas series. En colaboración con los socios de MARRIS, principalmente del ámbito de la geología marina, se establecieron los indicadores para hacer un seguimiento de la erosión costera relacionada con el cambio climático. Estos indicadores se definieron para ambientes de playa y posteriormente se midieron en tramos de la costa española y portuguesa, lo que nos permitió validarlos para geomorfologías costeras muy distintas. Además de este aspecto, dentro del proyecto MARRIS se hizo un gran esfuerzo por compilar todas aquellas herramientas que a día de hoy están disponibles para los gestores y que les van a permitir hacer una evaluación acertada de un problema de erosión costera y les van a ayudar en la toma de decisiones sobre posibles actuaciones en la costa. O projeto permitiu avaliar a vulnerabilidade da costa norte ibérica face a alterações climáticas e o potencial impacto dessas alterações na qualidade da água, na biodiversidade, nos ecossistemas e na morfologia costeira. Para tal, definimos vários indicadores em áreas relevantes, como indicadores de desertificação, indicadores de biodiversidade e indicadores de erosão e inundação. Identificaram-se para o norte de Portugal as zonas mais vulneráveis da costa, onde existe maior risco de erosão ou inundação e que, portanto, necessitam de mais cuidados e proteção. Avaliou-se o serviço de proteção costeira contra a erosão e inundação, que é naturalmente fornecido pelas dunas, e estimaram-se também potenciais futuros riscos costeiros através de modelos numéricos que simulam a agitação marítima para vários cenários de alterações climáticas. Desde el Grupo de Investigación REDE de la Universidad de Vigo, en el marco de la actividad 3 del proyecto MARRIS, hemos desarrollado una herramienta para la mejora de la resiliencia portuaria frente al cambio climático para el puerto exterior de A Coruña. Su diseño, con potencial para ser extrapolable a otros puertos, no habría sido posible sin la inestimable colaboración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, de los stakeholders del puerto y de otros expertos del sector. Esta herramienta permite identificar el margen de mejora y focalizar los esfuerzos, lo cual ha posibilitado desarrollar una serie de propuestas de actuación destinadas a aumentar la capacidad de adaptación del puerto exterior da Coruña al cambio climático. Na Universidade de Aveiro, traballamos na estimativa dunha serie de variáveis oceánicas, físicas, químicas e biológicas do estado recente e futuro do noso océano, que sabemos que están a ser afectadas pelas alterações globais, tendo consecuencias na dinámica do ecosistema no futuro próximo. Por outro lado, foron desenvolvidos unha serie de geoindicadores para a región costera, tais como o recuo da liña de costa. Foi aínda realizada a caracterización da ondulación e o transporte sedimentar
para o período presente e futuro, así como foran calculadas novas batimetrías para a rexión costeira, utilizando novas técnicas de detección remota, desenvolvidas no ámbito do proxecto MARRISC. Destaco três conjuntos de resultados obtidos pela equipa Minho. A quantificação de um conjunto de indicadores de erosão e inundação no trecho Caminha-Espinho, a realização de uma campanha de recolha e análise de sedimentos das praias arenosas, a criação de um sistema integrado de modelação que permite avaliar os impactos das alterações climáticas sobre as praias, em termos de erosão e inundação, e a aplicação deste sistema a 2 estuários específicos, Minho e Lima. Participaram no projeto 3 investigadores do Minho y 2 bolseiros. Hemos actualizado y mejorado lo que es la red de observación del Observatorio Costeiro de la Xunta de Galicia, que es parte del Observatorio Transfronterizo Raya, y también hemos analizado lo que son las series, los registros históricos de variables oceanográficas. Gracias a ese análisis de las series temporales hemos podido elaborar nuevos algoritmos de control de calidad de los datos y establecer series limpias y homogéneas que alimentan los indicadores de cambio climático. De la mano de la Autoridad Portuaria de Coruña y gracias a los resultados obtenidos del indicador de resiliencia definido por la Universidad de Vigo, se ha podido identificar una serie de proyectos que en un futuro le van a permitir al puerto adaptarse mejor a un posible escenario de cambio climático. Ante el proyecto MARRISC, el Intaenmar ha conseguido series largas, limpias y homogéneas de variables como la salinidad, la temperatura del agua del mar o el oxígeno disuelto, que nos ha permitido construir indicadores del cambio climático. Además, con estas series podemos validar modelos y construir servicios climáticos para la adaptación al cambio y la lucha contra el cambio climático.